Hermanos, es muy difícil confundir mis deseos con la voluntad de Dios. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Es muy difícil confundir lo que yo deseo con la voluntad de Dios. Y eso sucede con personas adultas. La Biblia dice que Satanás puede hablar con usted. Así como habló con Eva, así como habló con otros personajes, incluso con Jesús. Podemos leer cosas y ponerlas en nuestra mente. Y puedes pensar que es Dios. Pudiste haber visto un programa en la televisión y te lo pusiste en tu mente y no era Dios, es ese programa que tuviste en la televisión. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo realmente o cuándo sabe usted que realmente es Dios quien te está hablando? O sea que esto puede no ser una gran cosa si usted intenta decidir a qué hora va a ir a la iglesia. Eso no es el punto. ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿En qué momento de su vida usted oye la voz de Dios? Primera de Juan 4:1. Abra su Biblia. Los que nos están viendo en línea, abra su Biblia también. Primera de Juan 4:1 dice: no siempre creas todo lo que oyes, solo porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Pruébalo primero para ver si realmente lo es. Así que, hermanos, hoy vamos a ver 7 maneras de probar un mensaje. Vamos a ver 7 formas, 7 filtros de probar un mensaje, o es de Dios o no es de Dios. Pero para que sea probado a través de este filtro, tiene que pasar por los 7. Si no, si falla por uno de estos 7, no es de Dios. Esto fue lo que aprendimos en los altares familiares, en los entrenamientos. La primera cosa, hermanos, ¿cómo a Dios se le reconoce su voz? ¿Cómo voy a saber eso? Está de acuerdo con lo que dice la Biblia. La primera cosa que tú tienes que cuestionarte, lo que está diciendo este ministro, lo que está diciendo X persona, X cosa, ¿está de acuerdo con lo que dice la Biblia? La Biblia nunca se contradice. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Déjame decirle que Dios nunca te va a pedir que desobedezcas algo que pertenece a este libro. La Biblia nos dice claramente que pagues tus impuestos. ¿Sí o no nos dice la Biblia eso? Claro que sí. Pero Dios no te va a decir que el gobierno derrocha tu dinero y que tú puedes evadir a los impuestos del gobierno, que al cabo el gobierno está haciendo mal uso de tus impuestos. Dios no te dice eso. Hermanos, ¿usted tiene que orar para diezmar? Pues no, simplemente diezmas. Tú oras para ofrendar, simplemente ofrendas. ¿Oras para ir a la iglesia? No, tú vas a la iglesia. ¿Por qué haces todas estas cosas? Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, el primer cosa que tú tienes que ver si es la voz de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La segunda cosa es: ¿me hace más como Cristo? Si tú estás escuchando la voz de Dios, ¿te está haciendo más como Jesús? En Filipenses 2:5 dice: en sus vidas ustedes deben de pensar y actuar como Jesucristo. Jesús es el estándar por el cual medimos todo lo que hacemos.
Una aplicación muy práctica, hermanos, de esto es el libro de Santiago. Acuérdense que les dije que si alguno de ustedes es nuevo en el cristianismo, un libro recomendado no es Apocalipsis para que empiecen a leer, es Santiago. Y fíjense lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice: ustedes abrigan envidias, amarga y ambiciones egoístas. Tal sabiduría no viene del cielo. La sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, considerada, sumisa, llena de misericordia, imparcial y sincera. O sea que la sabiduría de Dios no es ambiciosa, no es egoísta. Si usted tiene una idea de cómo promoverse independiente de Dios, si usted tiene una idea de cómo alcanzar la fama inmediatamente, si usted tiene una idea cómo obtener la abundancia inmediatamente, la comodidad inmediatamente, déjeme decirle, esa no es la voz de Dios. Dios no te da ideas para tu promoción, personal. Dios no te da ideas para que te sirvas a ti mismo, para tu propio egoísmo. Si una idea es genuina de Dios, la Biblia dice que es considerada. Considerada, hermanos, es como piensa la gente. Algunas personas dicen, es que Dios me dijo que hiciera esto. Es que lo voy a hacer porque Dios me dijo, pero en realidad no estás consultando a nadie. ¿Por qué Dios te pediría hacer tal cosa? La sabiduría de Dios es considerar a los demás. Un hombre se levantó una vez, y no es mentira, cuando yo trabajaba en una de las compañías en México, él era un hombre bien tranquilo en el trabajo. Después no vino y después apareció en la portada principal del periódico. Dios le había revelado que asesinara a su esposa. Y sí, iba a intentar asesinar a su esposa. O sea, esa es revelación de Dios. Esa es la voz de Dios. Obviamente que no es la voz de Dios. Él estaba oyendo otras voces que no eran de Dios. Hágase esta pregunta a usted: ¿Jesús haría esto? ¿Cómo coincide con lo que dice esa persona o X religión con la Biblia? ¿Me está haciendo más como Cristo? ¿Jesús haría esto? Hágase ese tipo de preguntas. El tercer filtro, hermanos, cuando intento saber si la idea que tengo viene de Dios, debo preguntarme, ¿mi familia de la iglesia está confirmando esa idea? O sea, ¿ellos están aprobando que es correcto? Pregúntese estas cosas, hermanos. Cuando tú te conviertes en un creyente, cuando vienes a Jesús, cuando tú te bautizas, encuentras a Jesús como tu Salvador, entregas tu vida a Él, te bautizas, sigues una vida cristiana, ya no estás sola o solo. Es una comunidad de gente cristiana que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no tomes decisiones aisladas. Consulta a personas maduras en la fe, a personas que te pueden aconsejar de acuerdo a la Escritura. La Biblia dice, hermanos, la gente lista busca consejos. ¿Quién es el que no los busca, hermanos? Las personas tontas. Las personas tontas, yo no necesito de nadie, así es su manera de pensar. Los tontos solamente piensan que van a hacer lo correcto y que actúan en su propia intuición sin consultar a ningún cristiano. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, el empeño de Dios es que a través de la iglesia,
la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer. Si usted intenta vivir su vida sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ayuda, sin ninguna confirmación, sin ningún consejo, sin una dirección, fíjese lo que dice la Biblia: en la multitud de consejos o de consejeros hay seguridad. En Proverbios 11, versículo 9 dice: la sabiduría de los justos puede salvarle. Te puede salvar tu dinero, tu reputación, tu tiempo. Es seguro pedir ayuda de gente que tiene madurez cristiana. ¿Lo que estoy pensando es correcto? Si usted no puede encontrar en medio de la comunidad cristiana que lo que usted está pensando es correcto, no lo hagas. No lo hagas. ¿Me voy a juntar con esta persona antes de casarme? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Es correcto? No, no es correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No lo hagas. El cuarto filtro, hermanos, es consistente con la forma que Dios me ha dado. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó por adelantado, para que anduviésemos en ellas. Antes de que usted naciera, Dios planeó su vida. Antes de que te formaras, Dios te hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual usted está aquí en esta tierra? El diseño revelado por el propósito que tú estás aquí. Dios te diseñó para que hicieras una cosa, no solamente para que hiciéramos hijos. Dios nos diseñó con un propósito en esta vida. ¿Cuál es ese propósito que te mantiene aquí? Dios te ha dado dones. Es más, si Dios te dio el don de la música, ¿tú crees que Dios va a querer que seas un mecánico? Pues no. Si Dios te dio el don de hablar, Dios va a querer que seas una persona que trabajas para ti mismo. Pues no. Que trabajas en uno de los restaurantes de comida rápida cuando tienes la facilidad de comunicarte con las personas. Dios te diseñó con un propósito. Dios te hizo con una forma. Tú puedes descubrir el propósito por el cual Dios te hizo. Romanos 12:6 dice: Dios ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de hacer cosas bien. Hermanos, la voluntad de Dios para su vida nunca contradice el diseño por el cual usted fue hecho. La vida no es dirigirse por impulsos. La vida es dirigirse por el cual usted fue diseñado. Las personas que hacen el propósito de Dios por el cual te diseñó, déjame decirte que usted es una persona feliz. Porque estás feliz con tu trabajo. Estás feliz con lo que estás haciendo. Porque estás haciendo el propósito por el cual Dios te hizo. El quinto filtro, hermanos, ¿es mi asunto o es mi responsabilidad? En una ocasión en el libro de Juan, capítulo 21, Jesús hablaba con Pedro y le decía: Pedro, mira, vas a morir de esta manera, te va a ir así. Y dice Pedro y voltea: bueno, ¿y a Juan cómo le va a ir? ¿Cómo lo van a matar? No, le dice Jesús, no se trata de Juan, estoy hablando contigo, Pedro. O sea que, pues, ¿a quién nos gustaría, hermanos, que nos dijeran cómo te vas a morir? En otras palabras, hermanos, que hay cosas que son para nosotros nada más. Y que nosotros no tenemos que intervenir en la vida de otras personas. Romanos capítulo 14, versículo 10 y 13 dice: un día todos seremos juzgados,
no por nuestros estándares, ni aun por nosotros mismos, sino por los juicios de Dios. Hay gente cristiana muy bien intencionada, que quiere ayudar, pero ayuda en la manera equivocada. Hay personas hay líderes que te dicen, Dios me acaba de revelar un pecado secreto que hay en tu vida. O sea, ¿cuál es la idea de eso, hermanos? Cuando Dios se comunica directamente contigo, ¿para qué se lo tiene que revelar a la otra persona? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es el propósito? No hay sentido. Dios se está comunicando con usted. El sexto filtro, hermanos, si usted quiere escuchar la voz de Dios, ¿cómo le hace? La voz de Dios te convence, no te condena. La convicción viene de Dios, la condenación viene del diablo. La convicción indica cambio en tu vida. La condenación solo puede hacerte sentir mal. Cuando Dios te convence de que hay pecado en tu vida, Dios es específico. Pero cuando Satanás te está condenando, él es muy general, que te dice, no eres bueno, eres sucia, eres mala, eres malo, apestas, no vas a ser cristiano. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Olvídate, Dios no te necesita. Es muy general Satanás. La convicción siempre es una acción para cambiar. La condenación solo puede hacerte sentir mal. La convicción te conduce a la confesión, al arrepentimiento, al perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y por último, hermanos, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Siento la paz de Dios en esto. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es autor de confusión. Si tú te sientes confundida, si tú te sientes confundido en tu vida, no proviene de Dios, proviene de una persona, proviene de ti mismo. Si te están presionando, si tú te sientes presionada, abrumado, no tomes la decisión, porque Dios no está aprobando eso. Si tú vas a tomar una decisión importante en tu vida, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué carrera vas a escoger? Necesitas escuchar a Dios. Escúchalo a Él. Esa es la manera en que Dios trabaja. Dios no te anda apurando. Dios no te dice, hey, muévete, ya cásate porque se te está pasando el camión. No, uno dice en el burro, no, o la carreta. No, Dios no te anda apurando. Oiga, esta hermana ya tiene 40 y tantos años y no se casa. ¿Y qué dice esta hermana? Yo estoy muy bien así, cuando Dios quiera. Bueno, esa es otra cosa, a lo mejor no, pero el punto es que Dios no te apura. La Biblia dice que Dios es paciente. Dios prefiere que usted tome una decisión correcta y que no tome una decisión rápida. Parejas, no se metan con la primera persona que te dijo mi amor y ya caíste. Es que iba pasando por ahí enfrente de mí, ministro, y es que esa es la que Dios me envió. No tomen decisiones rápidas. Dios es un Dios paciente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice la escritura, dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Si Dios realmente está hablando con usted, y si realmente la idea que tú tienes es idea de Dios, entonces está produciendo la paz en tu vida. El Espíritu de Dios produce tranquilidad. La preocupación y la ansiedad nunca son de Dios. ¿Sabe cuál es el secreto de familiarizarse con Dios?
cuando tú lo entiendes, cuando tú lo conoces. Es más fácil oír la voz de Dios cuando Él te llama. Dice Juan 8:47, el que pertenece a Dios oye lo que Dios dice. Cuando tú no estás oyendo a Dios, escúchelo, jóvenes, jovencitas, jovencitos, escuchen bien esto. Cuando ustedes no están escuchando la voz de Dios, están tomando las decisiones equivocadas. Ya tengo 18 años, me voy de la casa, soy independiente, soy mayor de edad, yo puedo hacer con mi vida. Realmente es así. Una cosa es la ley, pero realmente ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras? No, porque tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. A veces hay algo incorrecto que bloquea la comunicación con Dios, que interrumpe la comunicación con Dios. Su corazón se ha endurecido. Es menos sensible con el mensaje de Dios. ¿Qué tengo que hacer, ministro? Acérquese a Dios. Acérquese a Jesús. Y dígale a Jesús que usted desea tener una relación con Él. Cuando usted entonces oye la voz de Dios, hermanos, usted no vive en depresión. Usted no vive en ansiedad. Usted no es una persona que se sienta abandonada, sola, sucia. No sucede eso porque usted está escuchando la voz de Dios. Hermanos, puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración usted quiere escuchar la voz de Dios, o si usted ya escuchó la voz de Dios en este mensaje, usted quiere entregar su vida a Jesús, le pedimos que venga al frente en medio de la oración. Incline su rostro y oremos.